Estimados estudiantes, a veces nosotros pasamos por diferentes circunstancias y estamos con diferentes grupos de personas. Por ejemplo, en esta primera lámina podemos observar a un grupo de personas en las cuales están unidos por un lazo que se llama familia, el lazo familiar. Muy bien. Y en ese aspecto, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando pasamos un momento de unión con los seres más queridos que son la familia? Y pasamos ese momento agradable de reunión, de confianza, de solidaridad, donde hay un encuentro de diferentes situaciones, de afecto, de emociones. Pero también podemos estar nosotros congregados con otro grupo de personas, que no necesariamente nos une un lazo familiar. Sin embargo, también podemos sentirnos en confianza, podemos sentirnos alegres, podemos sentirnos con emociones. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? ¿Cómo nos sentimos con cada una de ellas? ¿Son estas personas importantes para nosotras? Muy bien, para nosotros. Aquí observamos un grupo de personas que quizás tenemos características similares, como por ejemplo pertenecen a nuestro grupo etario, como por ejemplo pueden ser compañeros del colegio, del trabajo, de la universidad, pero estamos congregados con ellos o con ellas y nos sentimos también cómodos, sentimos un cariño intenso por estas personas. Pero también podemos estar con una sola persona, en la cual nos une un gran amor, un gran afecto, que es, por ejemplo, la pareja, con quien compartimos momentos agradables y momentos de mucha emoción, de ilusiones, y nos sentimos felices. Como también podemos permanecer muchos años en nuestras vidas compartiendo con esta persona y llegar a la etapa de la adultez mayor, en la cual durante todo ese trayecto se han compartido una serie de experiencias significativas. Entonces, hemos pasado por todo esa transición. Y por eso, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿en qué situaciones se siente más afecto? ¿Cuando estamos con la familia? ¿Cuando estamos con los amigos? ¿Cuando estamos con la pareja? ¿Cuando estamos con nuestra pareja al final, hasta el final de la etapa de nuestra vida adulta? Pues percibí esa actividad, esa emoción, esa intensidad. Entonces, nuevamente, reflexión. Esto es realmente interesante porque nosotros como seres humanos jamás podemos dejar de lado la afectividad, jamás podemos dejar de lado las emociones y los sentimientos. Estamos en la lámina un pequeño mensaje a modo de quizás de chiste. ¿Verdadero o falso? Dar un gol mejora más mi pasión que el yoga. Se refiere a las emociones.
¿Cuántos de nosotros a veces nuestros problemas terminamos dejando nuestras emociones? ¿Cuánto de manejo de tus emociones? Entonces, hay que preguntar, ¿cómo se produce ese proceso? Por eso, el día de hoy, estimada estudiante, vamos a tocar los temas que corresponden al título de actividad. Entre ellos vamos a ver la afectividad, para no confundirnos porque hay muchas de afectividad y movimiento. Entonces vamos a tocar el tema sobre afectividad, sobre la emoción y sobre el sentimiento. ¿Y cómo se produce esta relación? Vamos a tocar el tema y componentes de la emoción, neurología de las emociones, cognición y emoción, expresar emociones, emociones, afectividad y bienestar personal. Entonces, esos son los puntos que vamos a manejar. Y para eso, debemos entrar en la reflexión del proceso emocional, de la cognición y de la emoción. Entonces, vamos nosotros a poder entender sobre lo que es en sí la afectividad. Es decir, sobre cómo este estudio de la afectividad va a radicar en que muchas de nuestras acciones, muchas de las actividades que realizamos son el resultado de los estados afectivos, a veces mucho más que razonamiento. Y por eso debemos empezar reflexionando sobre estas actitudes. Es decir, en la vida nosotros vamos a tener muchas actividades que realizar y para eso debemos tomar decisiones. Pero debemos entender que estas decisiones a veces terminan tomándose más por la afectividad que realmente por la razón y la objetividad. Por lo tanto, es importante la adaptación del ser humano en su entorno. Y para eso vamos a entender nosotros lo que es la definición de afectividad, emoción y sentimiento. Y por eso entendemos nosotros que este término de afectividad va a provenir del latín affectus. Veamos nosotros esta lámina en la cual dice conjunto de reacciones con valencia e intensidad diferente. Es decir, que la afectividad engloba las emociones, la afectividad engloba los sentimientos, la afectividad engloba la pasión. Entonces, vamos a poder comprender ahora sí que este afecto de latín actus significa la hacia algo o algo. La afectividad es un conjunto de reacciones en la cual uno puede calificar situaciones de agradable o desagradable. O también podemos nosotros diferenciar entre las intensidades que pueden ser bajas
o altas. Entonces, debemos determinar que la afectividad comprende esos procesos, tal como estamos viendo en la lámina. Procesos como las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Y que además, estimados estudiantes, existe una diferencia de intensidad entre lo que son las emociones y las pasiones, en donde vemos que la pasión es mucho más intenso, más agudo, más enfático que las emociones. Pero también existe una diferencia en la temporalidad, es decir, hay situaciones que pueden ser pasajeras, hay situaciones que pueden ser muy ligeras, muy triviales, pero hay situaciones en las que son mucho más duraderas, más intensas. Por ejemplo, la temporalidad en las emociones es más corto, pero en los sentimientos es mucho más prolongado. Pero también existe una diferencia entre lo que es el origen, por ejemplo, la emoción, por ejemplo, un estado de ánimo. Entonces, lo que cabría recalcar es encontrar esa diferencia de los estados afectivos. Por ejemplo, vemos aquí en la lámina, cuando nos dice afectividad, conjunto de reacciones con valencia e intensidad diferente. Ah, muy bien. Por ejemplo, las emociones, tal como nos dibuja aquí en la lámina, vemos que pueden ser repentinas. Las emociones pueden ser intensas, pero se caracterizan porque las emociones son de corta duración. Porque una emoción puede ser tan fuerte que también podría llegar a ser fatal. Muy bien, pero hay emociones también de mucha alegría, alegoría. Ok, entonces ya entendemos que las emociones pueden ser repentinas, intensas y de corta duración. Tenemos los sentimientos, que más bien son estables, son poco intensos, pero son de mayor o de prolongada duración, es decir, más duradero. Y el estado de ánimo, de origen en percepción interna, poco intenso, duración media. Entonces, aquí nosotros observamos que en el estado de ánimo es una situación interna que tiene el individuo. Es también una manifestación de la afectividad, pero se caracteriza porque es de menor intensidad que la emoción. ¿No? Muy bien. Y tenemos la pasión, que es intensa, de larga duración. ¿No? Y como dicen, acciones que matan. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que ver cada uno de estos puntos. Y empezamos, pues, con las emociones. Las emociones que constituyen un proceso individual, tal como vemos aquí en la diapositiva, que se exteriorizan mediante expresiones corporales, que producen reacciones fisiológicas involuntarias. Ah, ¿y por qué, profesora, se producen esas reacciones fisiológicas involuntarias en las emociones? Porque se va a activar parte de nuestro sistema nervioso autónomo, donde no podemos controlar ciertas reacciones fisiológicas naturales. Por ejemplo, cuando estamos frente a un peligro inminente. Miren ahí ese tigre que ruge y amenaza a este señor.
entonces observamos que hay un pánico, y eso va a alterar todo su sistema nervioso autónomo, ¿no? En cuanto a su respiración, en cuanto a su aceleración cardíaca, en cuanto le pueda producir una saturación. Entonces ahí se producen reacciones fisiológicas involuntarias. Y eso, ¿cómo lo vamos a percibir? Porque se exterioriza mediante expresiones corporales. Vemos que una persona, por ejemplo, de una emoción, un impacto fuerte puede líquido. Otras personas se enrojecen su rostro. Entonces se pueden percibir ciertos caracteres. Y obviamente constituye un proceso individual porque cada persona tiene una forma diferente de reaccionar ante un solo estímulo. Entonces las emociones van a variar en las personas. Va a ser diferenciado. Y por eso, cuando hablamos nosotros del término emoción, tiene pues su origen en el latín movere, que significa movimiento, porque hay una situación de flujos del aspecto fisiológico, ¿no? Por ejemplo, el flujo sanguíneo, la aceleración cardíaca que produce el flujo sanguíneo, que se lleva la sangre al rostro, por ejemplo. Entonces, en el prefijo e de emoción, porque movere viene del latín movere, que significa movimiento, y esa e antepuesta a esa raíz significa fuera, hacia. Entonces podríamos decir que la palabra en conjunta, emoción, es acción, es movilización hacia afuera. Por eso, cuando una persona está bajo una emoción, podemos percibir sus respuestas, porque las emociones son un conjunto de respuestas químicas y neurales que nos predisponen a reaccionar. Puede ser un estímulo agradable como puede ser un estímulo desagradable, puede ser un estímulo impactante, sumamente emocionante, como también puede ser un estímulo terrorífico, o puede ser un estímulo sumamente agradable, que nos puede producir una emoción fuerte, por ejemplo, ver a un familiar después de años y haberlo esperado con tantas ansias y tanto cariño. O, por ejemplo, la emoción que tú nunca vas a olvidar en tu vida, ¿sabes cuál va a ser? El día que veas tu nombre al lado de esa palabra, alcanzó vacante. Al lado de esa palabra que diga, ingresaste, y cuando la gente diga, ingresaste a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordarás que nunca en tu vida te vas a volver a olvidar esa emoción, porque es muy intensa, al menos la emoción de la primera universidad en la cual uno ha deseado ingresar, con muchas ansias. Entonces, la forma que van a reaccionar son diferentes maneras. Recuerdo que una vez pasaba así por una universidad estatal y veía cómo los chicos reaccionaban de manera diferente cuando de su ingreso. Un chico empezaba a correr desesperadamente y todos sus amigos detrás de él. Y él gritaba como si se hubiera metido un gol. Y todos, cuando lo alcanzaron, lo abrazaron y se pusieron a llorar en conjunto. Lloraban, desconsoladamente aparentemente, pero era un llanto de emoción, porque la emoción es tan fuerte, es tan intensa, que a veces no puedes, ni siquiera sabes exactamente cómo vas a reaccionar. Otros, me acuerdo que un muchacho iba corriendo desesperadamente por toda la acera, y yo decía, ¿dónde corre desesperadamente? Porque lo veía que iba corriendo solo. Y luego al otro lado veía que una señora corría agarrando de la mano con un niño más pequeño y se dieron el encuentro entre los dos. Y esa señora era la madre de ese niño, de ese alumno que había ingresado a la universidad. Y el alumno, de la emoción, encuentra a su madre y la carga a la mamá. Y le da vueltas porque ya es un muchacho, es un joven fuerte. Pero esa fue la forma de expresar su intensa emoción del ingreso a la universidad. Y la mamá entendió la reacción de su hijo.
entendió que si él hacía eso era porque estaba tan emocionado, y lo que le quería decir es que mamá, ingresé por fin a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, esa fue la forma de expresar su emoción. Entonces, la emoción es repentina, es de corta duración, es intensa, es influenciada por la experiencia. Ya te vuelvo a decir, cuando tú te enteres que has ingresado a la universidad, va a ser una emoción muy fuerte para ti, que nunca lo vas a olvidar. Y lo vas a recordar, obviamente, con qué alegría. Es increíble. Entonces, las emociones expresan un estado de excitación, de activación psicofisiológica, y que va obviamente acompañada de esas respuestas subjetivas y conductuales, ¿no? Y que podemos nosotros percibir en el individuo a través de sus acciones. ¿Por qué? Porque logró cumplir una meta, un sueño anhelado. Entonces va a pasar por esa finalidad adaptativa, corporal. Entonces las emociones son esas respuestas, ese conjunto de respuestas químicas, neurales, que nos predisponen a reaccionar justamente de cierta manera ante un estímulo. Entonces, esas son las emociones. Muy bien. Por eso nosotros vamos a ver que el sistema nervioso autónomo controla la excitación fisiológica, tal como vemos ahí en ese cuadro, en la cual nos dice esa situación simpática que produce la excitación. Las pupilas se dilatan cuando uno está emocionado. Existe, pues, una disminución de la salivación, una transpiración en la piel, un aumento de la respiración porque te falta aire y ya estás entrecortada esa respiración. Y sientes cómo palpita fuertemente tu corazón porque aumenta, se acelera. Hay una aceleración cardíaca. Se inhibe la digestión, por eso cuando uno está emocionado se paraliza. Hay gente que frente a una emoción ya no quiere ni comer. Entonces, y se secreta pues las hormonas del estrés, las glándulas suprarrenales. Entonces, ese sistema se activa frente a una emoción. Y cuando ya uno entra en una situación de calma, más bien ya pasa todo lo contrario porque se activa el sistema parasimpático, donde las pupilas más bien se contraen, se relajan, y eso cuando ya terminó esa emoción intensa de que ya has ingresado, vas a estar feliz, se terminó tu ansiedad y tu estrés, y vas a estar relajado, por fin ya ingresé, no puedo creerlo. Cuando estés ya descansando en tu mueble, vas a estar relajado, tus pupilas se contraen. Entonces hay más actividad de respiración en el sentido de que hay más oxigenación, por lo tanto ya no hay una respiración entrecortada, ¿no? Se disminuye esa oxigenación porque estás, digamos, tranquilo, en calma. El latido del corazón también se lentifica. Entonces vemos cómo todo este aspecto va mejorando, porque ya hay un control. Ahora observen detenidamente la siguiente lámina que está al costado número 2 y número 3, unos segundos. Muy bien, dice moldear nuestro comportamiento futuro. Así es, estimado estudiante. Debemos nosotros, pues, aprender a lograr controlar también nuestras emociones. Porque a veces, cuando la gente se descontrola, por ejemplo, cuando está con una situación de cólera, de ira, puede producirse un descontrol y puede llevar a situaciones extremas.
Pero cuando uno logra controlar sus emociones, puede ser mucho más proactivo, mucho más productivo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la lámina a un conjunto de jóvenes que están participando en una clase. Entonces, cuando de repente tú sabes, puedes participar, pero no lo haces a veces por timidez o no lo haces porque te pones muy ansioso. Pero si tú logras controlar esas emociones, puedes moldear tu comportamiento y mejorar tu productividad, tal como lo estamos observando aquí en la lámina. Entonces, si ya el joven participa en clase, ¿por qué? Porque ha logrado controlar su emoción de nerviosismo. Y porque está demostrando que puede ser mucho más productivo. Puede incluso, cuando controla sus emociones, regular la interacción social. Porque a veces hay personas muy impulsivas que contestan en forma inadecuada. Y lo que hacen es que de repente su actitud hace que las personas se resientan fácilmente con él o con ella y se alejan. Pero cuando uno controla sus emociones, su impulsividad, puede mejorar su interacción social. Y es eso lo que se busca. Por lo tanto, tenemos nosotros el deber, el trabajo de proponernos la meta de ir controlando nuestros impulsos y regulando nuestras emociones. Porque existen esos componentes fisiológicos que se alteran cuando hay una emoción fuerte, impactante. Así que estamos observando esta lámina muy interesante. ¿Cuáles serían, pues, entonces esos componentes de las emociones? Sabemos nosotros que la emoción como proceso realmente tiene tres componentes. Los componentes subjetivos conductuales. Entonces, tenemos ahí nosotros el componente subjetivo que está referido a esa valoración que está básicamente eh, organizado en estos componentes subjetivos y conductuales que nos invita a la reflexión al igual que el componente fisiológico. Pero veamos esa diferenciación entre estos tres componentes, entre el componente subjetivo, conductual y fisiológico. ¿Y cómo se producen estos componentes de la emoción? Por ejemplo, cuando hablamos de los componentes subjetivos, debemos entender a la valoración, a esa situación de interpretación de una situación. ¿Por qué, estimado estudiante? Porque cada uno de nosotros tenemos un mapa cognitivo. Como seres humanos tenemos nuestros propios intereses y también tenemos nuestras propias experiencias. Entonces, cada persona tiende a valorar la situación externa de una manera diferente. Lo que para uno puede ser importantísimo en la vida, para otro puede ser algo banal. Entonces,
esa subjetividad hace que uno entre en una situación de estado emocional, porque va a estar amarrado a la valoración, a la interpretación de la situación. Por eso es subjetivo, vuelvo a repetir, porque lo que para ti puede ser importantísimo, indispensable, para la otra persona puede ser que no lo es. Entonces, según eso, tú vas a reaccionar. Entonces, esa interpretación de la situación a lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. Entonces, constituye pues esa experiencia interna de agrado, de lo que a ti te puede molestar, de lo que te puede producir a ti una situación de melancolía, de tristeza profunda, o también una situación interna de agrado, de felicidad. Entonces, por eso es subjetivo, porque los seres humanos somos únicos y cada uno tiene una forma de percibir el mundo. Entonces, por eso las emociones tienen ese componente subjetivo. Y está llevado, obviamente, por los pensamientos. Los pensamientos, de alguna manera, son el eje de esa dirección. Subjetivo, pensamiento. Y si ya lo secuestraron, por ejemplo, pregunta, y si ya no lo vuelvo a ver, y hay personas que se entrampan en sus propios pensamientos. No encuentran la felicidad. Dicen, ¿cuándo seré realmente feliz? Cuando no tenga problemas. Pero no te engañes. No te engañes, estimado estudiante, porque siempre vamos a tener problemas. Y ya le dije una vez, no tengas miedo de los problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque estamos vivos. Y si no hay problemas, ¿cómo vamos a poder justificar nuestra presencia en el mundo? Si ya todo está resuelto, no tenemos nada que hacer, seríamos una planta inerte, no tendríamos por qué luchar, no tendríamos por qué tener proyectos de vida. Solamente esperaríamos que caiga el agua del cielo y listo. Y no es así. Entonces, este aspecto de la subjetividad implica que tienes que empezar a disipar y controlar también tus pensamientos. Son esos pensamientos, esa subjetividad, esos sentimientos de culpa, de miedo, de pánico, de terror, lo que a veces te predisponen a tener emociones fuertes y no controlarlas. Entonces, de las emociones son los componentes subjetivos. Otro componente es el conductual, como podemos ver aquí al costado. El componente conductual, el cual nos dice que debemos básicamente observar, por ejemplo, a las personas y podríamos darnos cuenta de sus expresiones faciales, por ejemplo. Porque el componente conductual es, como su nombre lo dice, conductual, mediante la conducta de la persona. Es decir, incluye las expresiones faciales, los gestos, el tono, voz, el volumen, el ritmo. Incluye pues estos movimientos corporales. Por eso es componente conductual, porque podemos observarlo. Podemos observar esa experiencia emocional que un sujeto, un individuo está viviendo en cuanto a sus emociones, como hace un momento les dije. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene miedo? Miren, observa el rostro de esa muchacha. Y dice, por favor, devuélvame a mi hijo, se lo suplico. Está entrando en shock. Una emoción muy fuerte, muy terrible, porque le pasó una desgracia. Han secuestrado a su hijo. Entonces, podemos ver que hay un rostro ahí de desesperación. Podemos observar, ¿no es cierto? Podemos observar a través de ese componente conductual, de ese volumen, por ejemplo, de su voz, que ella puede estar gritando, explicando, porque está ahí con signos de admiración, ¿no? Podemos ver sus ritmos, sus movimientos corporales, podemos darnos cuenta de su expresión facial, de esos gestos, de esa actitud.
Por eso dice, los componentes conductuales, dice, corren de un lado a otro buscando, los llama por su nombre en voz alta, expresión facial de pánico. Lo podemos observar. Pero también tenemos los componentes fisiológicos. Ese componente fisiológico, ¿no?, que es también importante en los componentes de las emociones. Cuando nosotros hablamos de los componentes conductuales, por ejemplo, aquí nosotros podemos percibir cuando una persona expresa, por ejemplo, sorpresa, una persona expresa, por ejemplo, alegría, ¿no? O siempre va acompañada de una sonrisa, cuando uno está alegre, ¿no? De miedo, ¿no? Su carita de constreñida, de terror, o de asco. También hacemos un gesto de asco, de repeler algo, de tristeza o de ira, ¿no? Entonces existen componentes conductuales de las emociones muy marcadas. Pero también tenemos los componentes fisiológicos. Bueno, cuando nosotros hablamos de componentes fisiológicos, entendemos que las emociones van acompañadas de reacciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque se va a activar el sistema nervioso autónomo, donde se van a producir, pues, acompañadas de las reacciones fisiológicas involuntarias, como por ejemplo, las alteraciones en la circulación, como por ejemplo los latidos cardíacos, la aceleración cardíaca, como por ejemplo los cambios respiratorios y las secreciones hormonales, así como la presión sanguínea. Entonces, todos estos son causados por la acción de las secreciones glandulares y los neurotransmisores. Y existen cambios somáticos, pues, en esas emociones básicas. Y cuando hablamos de los cambios somáticos, estimados estudiantes, nos referimos soma, cuerpo. Así es. Cuando hablamos de los componentes fisiológicos, estamos hablando de ese cambio somático. Entonces, en la emoción, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro interesante, que nos habla, por ejemplo, qué sucede cuando uno está bajo la emoción del enojo. Sucede, si lo observas a la persona, vamos a ver que se pone su rostro enrojecido. Hay un incremento del flujo sanguíneo, ese es algo interno. Y como te das cuenta, están amarrados estos componentes, tanto subjetivo, conductual y fisiológico, de alguna manera. Entonces, fisiológicamente hay un incremento del flujo sanguíneo y nosotros conductualmente vamos a observar, pues, ¿no?, su rostro de ira. Entonces, fisiológicamente hay ese incremento del flujo sanguíneo, hay esa aceleración del ritmo cardíaco, de los niveles noradrenérgicos. Entonces, expresa enojo. Ha habido todo ese cambio, ¿no? Porque las emociones van acompañadas de las reacciones fisiológicas y voluntarias. No es que la persona quiera que le suceda todo eso, sino que sucede. Hay esa alteración en la circulación. ¿Qué pasa cuando una persona está sometida a la emoción del miedo? Entonces, vamos a ver que cuando una persona está con miedo, y a veces llega a ser pavor, terror, entonces, como que la sangre se va hacia la parte de abajo del cuerpo, la sangre que está en el rostro se va hacia la parte de abajo del cuerpo, hacia los músculos, hacia las piernas. Entonces, vamos a ver que su rostro se empieza a volver pálido. Pues se dice, oye, ¿qué tienes? Estás pálido. ¿De qué te has asustado? Ay, es que me pareció ver un fantasma. Uy, Dios mío, se volvió pálido. La redirección de la sangre del rostro se va hacia los músculos de las piernas, baja, pero se queda pálido. Así vemos como, principalmente nos damos cuenta, ¿no?, cuando los labios, que normalmente son rosados, se vuelven pálidos, ¿no? Y también la llamada pilorección, ¿no? Cuando vemos los vellos de la piel, por ejemplo, que se
se separan, entonces estamos como en la piloerección. Otros, por ejemplo, sienten una distensión vesical, ¿no? Como que de tanto terror, de tanto miedo, sienten que se les afloja el esfínter, ¿no? Entonces hay esa situación de distensión vesical, de incrementos de niveles adrenérgicos. Y luego también tenemos la emoción asco, que es la elevación, pues, de esa frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Cuando uno tiene asco, pues que como que te falte el aire porque no soportas, de repente puede ser un olor nauseabundo o puede ser un olor avinagrado, en fin. Entonces hay una elevación de la frecuencia respiratoria y esa elevación pues también produce un aumento de la reactivación gastrointestinal, o sea que como que se mueven hasta el estómago. Y al moverse el estómago, obviamente, ¿qué produce? Las náuseas que son inevitables, producen los vómitos. Entonces ¿qué observamos? Hay una reacción fisiológica involuntaria. Otro cambio biofísico que podemos observar, por ejemplo, cuando se da la tristeza. Es lo que debemos erradicar, estimados estudiantes, porque cuando una persona está triste, existe pues definitivamente una disminución de energía para el trabajo. Está apático, hasta te das cuenta, los médicos, los psicólogos nos damos cuenta de que algo sucede con esa persona, porque hasta cuando camina arrastrando los pies, ¿no? Cabizbajo, alicaído, y hay una disminución de su energía para el trabajo. E incluso, a veces, un distanciamiento en su relación social. Así que, estimados estudiantes, no es aconsejable para nada la tristeza. Y muchas veces, estimados alumnos, nosotros nos predisponemos a ponernos tristes. Yo sé que hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, ahora en la situación de pandemia estamos pasando un momento muy difícil, donde todavía siguen personas siendo vulnerables a ello. Pero te pregunto, ¿poniéndote triste tú solucionas algo? Te pregunto, ¿poniéndote triste tú ayudas en algo? En nada, en absolutamente nada. Así que trata de controlar eso. Trata de ser positivo. Ya están llegando las vacunas, ya pronto nos vamos a vacunar, vamos a ir superando todo esto. Si se puede, claro que sí, yo me enfoco a estudiar porque ya el mundo en cualquier momento vamos a controlar esta situación y vamos a mejorar. Yo tengo que estar preparado, tengo que lograr mis objetivos, tengo que ingresar, aprovechar ahora que estoy en casa, aprovechar que de repente ya no pierdo mis horas de trasladarme de un lugar a otro. Entonces ese tiempo de trasladarme de un sitio a otro, por ejemplo, para estudiar en presencial me tengo que trasladar de un sitio a otro, ahora ya tengo más tiempo. Entonces tengo más tiempo para estudiar también. Entonces mente positiva, hay que erradicar esa tristeza. En cuanto a la emoción, alegría. A veces eso nos produce un cambio biofísico que es el aumento de energía. Entonces intentemos, pues chicos, la parte subjetiva hay que trabajar. Tengo que estar alegre, tengo todo a mi favor, estoy joven, tengo fuerzas, tengo energías, estoy con vida. Tengo que estar muy agradecido, así que tengo que estar alegre, aumentar esa energía. Querer es poder, estimados estudiantes. Entonces, las reacciones físicas, cuando a veces se prolongan demasiado, por ejemplo, hay demasiada tristeza, eso es peligroso, porque nos vamos a predisponer a que empecemos a somatizar alguna enfermedad. Entonces, las reacciones físicas cuando se prolongan demasiado o son desproporcionadas, aumentan esos niveles de toxicidad celular. Claro, la depresión es terrible, pues Carlos, hay que tratar de erradicar eso. A veces son nuestros pensamientos subjetivos lo que nos lleva a la depresión. Entonces hay que tratar de erradicar eso porque nos produce una toxicidad celular. Se pueden desencadenar enfermedades orgánicas, las famosas enfermedades psicosomáticas.
donde mucha gente más sufre de enfermedades psicosomáticas porque a nivel de su pensamiento piensa que ya el mundo se está terminando, que ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Cambia tu chip. Y eso lo único que haces con esos pensamientos es transmitirte esas enfermedades psicosomáticas. Es decir, a veces uno dice, no, yo no puedo, de tanto que te preocupas de cosas que tú no puedes solucionar a la mano, hasta empiezan a tener parálisis facial, a otros se les cae el cabello, otros no pueden dormir, empiezan a tener taquicardias, y de ahí te descompensas. Entonces, debemos nosotros poner nuestra parte para superar estas emociones que no nos traen nada bueno cuando es principalmente de tristeza, de depresión. Muy bien, recordemos entonces que el funcionamiento del sistema nervioso, la actividad inmunológica del organismo va a depender mucho de las relaciones entre los estados emocionales, estimados estudiantes, incluso el funcionamiento del sistema endocrino. Así que empecemos nosotros a poner de nuestra parte para superar todo ello. Entendemos nosotros, pues, en cuanto a estos mecanismos neurobiológicos, que obviamente están involucrados a lo que nosotros hemos vivido, a nuestras vivencias, a lo que pasamos día a día, a lo que escuchamos, pero a veces involuntariamente, pues, en la televisión o en nuestro barrio, ¿no? Que estamos, pues, estamos involucrados en la experiencia emocional. Todo ello, pues, afecta, obviamente, al sistema límbico, que es la sede de las emociones. El sistema límbico, que es una red neural que va a procesar esa experiencia emocional. Y que aquí en ese sistema límbico nosotros vamos a encontrar, pues, a la amígdala, a la corteza del cíngulo del hipocampo, y ese hipocampo que participa, pues, en la formación de la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, miren todo lo que va a acarrear las emociones. Ese sistema límbico que es considerado la sede de las emociones, básicamente ahí se va a procesar esas experiencias emocionales. Ese sistema límbico, que es una red neural, donde se va a dar el proceso de esa experiencia emocional. Recuerda que está, pues, constituido por la amígdala, está constituido por el cíngulo de hipocampo. Y el famoso hipocampo, recordarás cuando estudiamos bases biológicas del comportamiento humano, el hipocampo que participa en la formación de la memoria de corto plazo y de largo plazo, y también la memoria espacial. Entonces, si nosotros estamos tristes, por ejemplo, por eso a veces no podemos ni recordar ni memorizar algunos aspectos que son importantísimos, por ejemplo, ahora que estamos en una situación de estudio. Por eso no nos conviene para nada estar tristes o deprimidos. La amígdala, que es responsable de la vivencia emocional y que nos va a ayudar, pues, a formar ese recuerdo emocional. Entonces, el sistema límbico, pues, tiene esas conexiones con las estructuras del encéfalo y con el núcleo anterior del tálamo. Y como puedes observar ahí en la figura, estas conexiones van a participar, pues, al sistema nervioso autónomo vegetativo, lo va a relacionar, pues, con las reacciones emocionales y el hipotálamo. Recordando, pues, que el hipotálamo controla la actividad del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. ¿Y por qué es importante el sistema nervioso autónomo? Porque gracias a él vamos a poder regular la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, la circulación de la sangre. Vamos a poder regular la constricción de la dilatación de los vasos sanguíneos, en la misma sudoración, por ejemplo, la salivación, la digestión. Entonces, va a activar esa contracción, esa relajación de la musculatura lisa de los órganos internos. Y aquí tenemos en la lámina que nos dice sistema nervioso autónomo. Toma el control durante la excitación emocional a través de la rama simpática. Ya lo habíamos visto. Y que se divide, pues, aquí nosotros vemos que el sistema nervioso autónomo
se divide pues justamente lo que habíamos visto sobre la rama simpática y la parasimpática. Y que ambas obviamente son antagónicas y nos sirven pues para preparar ese organismo a una situación de respuesta. Si estamos en una situación difícil, una situación, digamos, donde nos sentimos vulnerables, por ejemplo, un secuestro, un robo, un ataque, qué sé yo, o una situación de pánico, de miedo, entonces se va a activar pues el simpático. Y cuando estamos relajados, el parasimpático. Entonces, nosotros vamos a entender que el sistema nervioso autónomo está dividido por estas dos ramas y que pueden llegar a ser controlados también, sí, por un condicionamiento clásico. Por eso les digo, la predisposición de tu pensamiento es importante para poder controlar también muchas de tus emociones. Pero si tú todo el tiempo estás pensando cosas negativas, que no puedo, que no sé si ingresaré, que creo que ya no doy más, que esto no es para mí, que no está difícil, entonces tú te estás predisponiendo a cosas negativas, estimado estudiante. Tienes que cambiar tu chip. ¿Qué sucede? Tú eres joven, eres fuerte, eres valiente. En la vida no hay nada fácil. Cuanto más difícil, es más sabroso es el éxito. No lo olvides. Vas a festejar con mucha alegría tu ingreso, pero cambia tu chip. Podemos controlar eso. Entonces, algunos neurotransmisores juegan un papel importante en la vida emocional, como la norepinefrina y la serotonina. Estas van a comunicar o van a facilitar la comunicación entre las distintas áreas del cerebro. Mira aquí que nos dice, cuando se supera la crisis, los centros neurales parasimpáticos se activan y calman al cuerpo. Y recuerda, muchos sistemas fisiológicos se activan durante nuestras emociones. Imagínense ustedes, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque el sistema límbico mantiene esa comunicación con el córtex prefrontal, que es el centro de la evaluación cognitiva, permitiendo la posibilidad de mantener el control emocional. Ah, te estoy dando las tics, estimado estudiante. Profesora, quiere decir, de alguna manera, quizás no es 100%, ¿puedo controlar mis emociones? Claro que sí, estimado estudiante, te lo estoy diciendo. Tus pensamientos subjetivos. No busques la tristeza, depresión. Hay gente que vive acumulando todo negativo y todos los días se machaca preparándose o teniendo tristes y negativas. Ay, qué pena. Ay, mira que el mundo se termina. Ay, mira que la pandemia sigue. Ay, mira que se murieron los... Ay, todo lo negativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices, fíjate que estoy joven, fíjate que tengo energía, fíjate que tengo un futuro adelante, fíjate que todo eso se va, fíjate que no hay pandemia que dure 1000 años, fíjate que todo va a cambiar, va a ser mejor, entonces cambias tu chip tú también. Querer es poder, por tu salud física, fisiológica, por tu salud psicológica. Puedes ir controlando. Muy bien, aquí tenemos cognición y emoción. Interesante.